Sí, señor. No hay otra, no hay más. ¿Mm? Bueno, muy bien. Entonces, queridos doctores, vamos a retomar entonces nuestro curso y vamos a decir lo siguiente. Este curso se llama Derecho Penal General. ¿Mm? Y este derecho penal busca responder tres preguntas básicas, tres preguntas esenciales sobre las cuales gira todo el derecho penal general en Colombia y en el mundo. ¿Mm? Esta ciencia, esta rama busca responder tres preguntas esenciales, tres preguntas fundamentales. Primero, ¿qué es el derecho penal? ¿Qué es el derecho penal? ¿Mm? Segunda pregunta, ¿qué es el delito? ¿Qué es la conducta punible? ¿Cuáles son los elementos de la conducta punible? ¿Cuáles son las características de una conducta punible? ¿Qué elementos deben concurrir para que una conducta pueda ser catalogada como punible? ¿Mm? Y la tercera pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias de la conducta punible? ¿Cuáles son las consecuencias de la conducta punible? Entonces, para responder a la primera pregunta, vamos a adentrarnos ahora en el estudio de qué es el derecho penal, cuáles son los sentidos del derecho penal. ¿Mm? Vamos a mirar las características del derecho penal y vamos a mirar cuáles son los principios que rigen este derecho penal. Pero no lo vamos a enfocar desde la perspectiva tradicional. ¿Y cuál es la perspectiva tradicional a la que ustedes están acostumbrándose y que quisiera que rompieran esa tradición y a la que a mí me tocó romperla después? Y es cuando uno va a estudiar, por ejemplo, derecho laboral, principios del derecho laboral, principio de no sé qué, principio de si sé qué más, y principio, y principio, y principio. Aquí vamos a mirar los principios, claro, pero desde una óptica un tanto diferente. Siempre, siempre asidos, ¿no? Agarrados, siempre prendidos de la realidad. ¿Ok? Muy bien. La segunda pregunta, ¿qué es el delito? ¿Qué es la conducta punible? Es lo que se conoce en nuestra ciencia como la teoría del delito. La teoría del delito. ¿Mm? Entonces vamos a mirar cómo el delito es una construcción jurídica, claro que sí. El delito no es una cosa, no es una cosa que se pueda tocar, no es una cosa tangible, como un inmueble, ¿cierto? Como un equipo, cualquier cosa, material, digo, sino que el delito es una construcción jurídica, una categoría jurídica, una valoración jurídica que se hace de la realidad, de lo que pasa. María le cortó el cuello a su marido. ¿Mm? Ese hecho ahí desnudo, avalorado, entra a ser valorado por el derecho penal y entra a recibir un nombre. Ese nombre se llama delito. ¿Delito de qué? Delito de homicidio. ¿Homicidio simple o homicidio agravado? ¿Qué tipo de circunstancias le van a atribuir a María? ¿Mm? Ahora, para decir que María es responsable por ese delito, pues tienen que concurrir unos elementos. El elemento número 1, el elemento número 2 y el elemento número 3. Si están esos tres elementos en ese orden, podemos concluir que María es responsable. Y allí se construye la teoría del delito. Y en tercer lugar, la tercera pregunta, ¿cuáles son las consecuencias de esa conducta, de ese delito? Entonces hablamos de una sanción
sanción penal en un término muy amplio, ¿no? Es decir, que allí hablamos de la punibilidad. Punibilidad. Entonces ahí están los tres pilares, ¿no? Las tres columnas que sostienen al derecho penal. ¿Qué es el derecho penal? Entonces estudiamos la ciencia del derecho penal. 2, ¿qué es la teoría del delito? Estudiamos la teoría del delito. Y 3, ¿cuáles son las consecuencias de la conducta punible? Estudiamos la punibilidad. Ese es el plan, doctores. Ese es el plan. Ese es el menú. Este es el menú para este semestre. Entonces empecemos. Empecemos. La primera lectura del libro de los apóstoles apunta hacia la conceptualización del derecho penal. Y no podemos tener una visión unitaria, fragmentaria, tradicional del derecho penal. Derecho penal, conjunto de normas que regulan el delito y la pena. No. Tenemos que partir de nuestra propia realidad. Y la realidad nos muestra que el derecho penal es, ante todo, poder punitivo. Poder punitivo. Y adelantamos la semana anterior que ese poder punitivo implica un poder. Un poder. Y el poder no se discute, el poder se ejerce. ¿Sí o no, doctor Dider? ¿Cierto? El poder no se discute, el poder se ejerce, maestro. ¿Ok? Y ese poder le permite al Estado, a través de una institución poderosísima, como es la Fiscalía General de la Nación, le permite investigar, acusar, juzgar, sancionar y ejecutar la sanción contra una persona. Miren ustedes. Y esa sanción no se ejecuta sobre el patrimonio de la persona. No, se ejecuta sobre la persona misma. Sobre la persona misma. La diferencia es que antes azotábamos al condenado, lo flagelábamos, lo castigábamos, lo mutilábamos. Lo volvíamos esclavo. Ahora ya no le hacemos eso, ya no lo despellejamos, ¿cierto? Como hicieron con José Antonio Galán, ya no lo cortamos, ya no lo volvemos esclavo, sino que ahora ¿qué hacemos? ¿Cómo castigamos hoy en día? Hay algunas sociedades donde todavía castigan matando a la persona, pena de muerte. Ahora, la privacidad, ¿cierto? el castigo moderno se basa en la reducción de derechos de la persona, la restricción de derechos, empezando por el derecho a la libertad, ¿cierto? Restricción de derechos. No le quitamos la vida, no le quitamos la dignidad, solamente le restringimos su libertad. Y una persona sin libertad, pues sufre mucho, es el peor castigo. Es el peor castigo que puede recibir una persona, su libertad, la restricción de su libertad. Entonces, ese es el poder punitivo. Entonces, pero el derecho penal es, ante todo, poder punitivo en ejercicio. Digamos que eso es el derecho penal en sentido subjetivo. En sentido subjetivo, el derecho penal es el ejercicio del jus puniendi, es decir, la potestad de investigar, de acusar, de juzgar, de sancionar y de ejecutar el castigo. ¿Sí? Pero también el derecho penal lo podemos mirar desde otra óptica, con otros lentes, con otras gafas. Y por eso hablamos de derecho penal en sentido objetivo. Entonces el derecho penal en sentido objetivo está integrado, ahora sí, por un conjunto de normas jurídicas. No podía ser otro tipo de normas, no pueden ser normas morales, por ejemplo. Tienen que ser normas jurídicas. ¿Y cuál es la diferencia entre una norma jurídica y una norma de otro tipo?
A ver, doctora Carol Tatiana, ¿cuál sería la diferencia entre una norma jurídica y una norma de otra clase? Por ejemplo, en su casa hay normas, doctora Jurado. Buenos días, profe. Pues en Buenos mi días, doctora. tal como normas, también hay No, como no. responsabilidades. ¿Seguro? ¿No hay normas? ¿Seguro? Uno muchas veces no es consciente de la existencia de la norma, pero que la hay. Evitar comer algo de otra persona, Mm, coger la ropa de mi hermana, de mi mm, mamá. mm. Cuidadito, se le bebe el whisky a su papá, ¿oyó? Cuidadito, ¿no? Porque ese es para el 24, ¿no? Cuidado. ¿Mm? ¿Y cuál es la diferencia entre esas normas y las normas jurídicas? Pues diría que como el castigo. Ujú. Bueno, eso sería una similitud, porque si usted se le bebe el whisky a su papá, espere la reprimenda, ¿no? Igual, si usted viola la ley penal, pues también espere su castigo. ¿Mm? Ahora, que sea efectivo o no el castigo, eso es otra cosa, ¿cierto? Pero en ambas hay castigo. Entonces Pues esa no sería una diferencia, sería también, una similitud. también en la norma jurídica es como susceptible el castigo al incumplimiento de la norma. O sea que la norma jurídica es ¿qué? ¿Eso qué significa, doctora? Tenemos que empezar a hablar como abogados, ¿no? Desde que ustedes se matricularon en la Facultad de Derecho, señores, su vida cambió. Ya no puede ser la misma, empezando por el lenguaje. Eh, pues empezando en la norma jurídica es esto como un ordenamiento al comportamiento humano. ¿Mm? Ujú. Bueno, muy bien, doctora. ¿Qué dice la doctora Dana Yuletsi, que tiene la manita levantada? Pues, profe, en realidad la norma jurídica es erga omnes, es para todos, dar cumplimiento a absolutamente todos. Sí, muy Esa bien. sería como la diferencia entre una norma general de una casa y una norma jurídica como tal, o una norma moral. ¿Y sería la única diferencia o habría más diferencias? Posiblemente también las generalidades de las que son escritas las normas, digamos que por así decirlo, como lo decía la compañera, las normas jurídicas son más bien para regular el comportamiento o como tal, regular en el concepto objetivo el ordenamiento jurídico o la conducta humana en el caso penal, pero pues es que ahí sí tiene similitud con las normas morales que tenemos constituidas también, porque se ve mal, por ejemplo, de cierta manera, hacer algo de forma moral y de forma jurídica. Entonces no sabrían en este momento decirle otra diferencia, profe. Bueno, es una generalidad, sí, es una diferencia más estética, más exterior. ¿Cuál sería la diferencia de fondo? La diferencia, mire, una norma jurídica se diferencia de una norma ética, por ejemplo. ¿En qué? O una norma social, ¿no? ¿En qué se diferencia? ¿No? Si usted me Profe, pregunta, sí, diga, siga, voy a siga, tomar la doctor. palabra. Hombre, la doctora Eh, suya. pues yo pienso que la norma jurídica se diferencia de la norma moral, por así decirlo, de la norma ética, es porque uno está la prescripción está prescrita por una autoridad, digámoslo así, no competente, podría Sí, decirse, ¿no? sí, Eh, lo otro es que, pues, en muchos casos las normas morales no tienen castigo, no tienen sanción. En cambio, la norma jurídica sí la tiene, ¿sí? Y dependiendo de esto, pues se aplica la sanción correspondiente, ¿sí?
que va, digamos, desde una multa hasta privación de la libertad, ¿sí? Es lo que veo yo como tal, como diferencia entre las dos. Ujú. Muy bien, por aquí, ¿quién iba a opinar? La doctora Diana Patricia iba a opinar. ¿No? Bueno, Doctor, ¿me escuchan? sí, señora. Bueno, perfecto. Bueno, agregando, básicamente creo que Lucía tocó un poco el tema, es que la norma jurídica es imperativa, Totalmente. a diferencia de pues, las normas morales, que no tienes una obligación. De hecho, hay mucha distinción entre que por una conducta que moralmente esté bien, pues yo no puedo juzgarla desde que no esté en la ley. Por más de que yo quiera, no puede haber prescripción de analogía, no puede haber semejanza en algo que a mí moralmente me parezca si no es imperativo, si no está constituido desde la norma. Esa es la diferencia fundamental, queridos doctores. Una norma jurídica es diferente a todas las demás porque es imperativa, es obligatoria, es coactiva. ¿Mm? Se impone sobre la voluntad de las personas. ¿Y por qué? Otra vez volvemos al punto de partida. Nunca lo olviden, queridos doctores, porque esa norma está respaldada por el poder, fíjense ustedes, por la fuerza del Estado, por la fuerza legítima, por supuesto. ¿Mm? ¿Por qué en Afganistán la gente está huyendo de ese régimen? Porque ese régimen talibán es quien tiene hoy el poder, señores. Y los que se queden allá viviendo tienen que someterse a las leyes porque esas leyes están respaldadas en el poder. Legítimo o ilegítimo, como usted quiera. Era ilegítimo, ahora ya parece que es legítimo porque la Unión Europea dijo, bueno, sí, los talibanes ganaron, hay que sentarnos a hablar con ellos. O sea, les están dando estatus y reconocimiento. Entonces, esa es la gran diferencia, queridos doctores. Y en el derecho penal, esto no se puede perder de vista. ¿Mm? Porque la consecuencia de la comisión de una conducta punible no depende de la voluntad del sujeto. No depende de la voluntad del sujeto. Es más, el castigo se impone aún en contra de su voluntad. ¿Sí o no? En contra de la voluntad del sujeto. ¿Mm? Entonces, el derecho penal en sentido objetivo es un conjunto de normas, de reglas jurídicas, con contenido vinculante, obligatorias, forzosas, que no depende de la voluntad del sujeto, del destinatario de la norma. ¿Mm? Y que regulan básicamente dos cosas. El derecho penal en sentido objetivo regula la conducta punible y las consecuencias de la conducta punible. Eso es básicamente lo que regula el derecho penal en sentido objetivo. ¿Mm? ¿Y cuál es el propósito fundamental de ese conjunto de normas? Bueno, fijar límites, fijar reglas, fijar parámetros para que ese poder punitivo sea legítimo, ¿cierto? No sea arbitrario, no sea caprichoso. ¿Mm? ¿Qué tal que el presidente pudiera decir, no, es que yo puedo ordenar la captura de cualquier persona, de cualquier ciudadano? ¿Por qué? Porque yo lo digo, porque yo soy el presidente, porque yo soy el fiscal, porque yo soy el que mando. No, no, señor. Existen unos límites, límites constitucionales y límites legales. Y de hecho, de eso es que se encarga el derecho penal, de fijar límites al ejercicio del poder punitivo. Y a pesar de eso, ve uno que cometen excesos, ¿no? Abusos de poder. Habiendo leyes penales, habiendo normas, se abusa del poder. ¿Mm? Se abusa del poder. Por ejemplo, eso de que a la mamá y al padrastro de la niña Sara Sofía, que está desaparecida, los han capturado y los han liberado 3 veces
Pues eso es un abuso de poder, clarísimamente un abuso del poder, una arbitrariedad, ¿no? Entonces, si se cometen abusos habiendo normas, imagínense donde no hubiera normas. ¿Cómo sería ese ejercicio del poder punitivo? Completamente irracional, ¿no? Completamente irracional. Bueno, muy bien, claro hasta ahí. Pero también el derecho penal se puede mirar en otro sentido, en el sentido del derecho penal como dogmática penal. ¿Vieron ese término? Ahí en la lectura, dogmática penal. ¿Y qué significa la dogmática? Si uno entra a mirar esa palabra dogma en sentido literal, digamos, las religiones tienen dogmas, por ejemplo. Algunas ciencias tienen dogmas. ¿Y qué es un dogma? Bueno, un dogma es un postulado muy general, casi que una verdad universal, indiscutida, de una validez absoluta. Por ejemplo, como que la mamá de Jesús fue virgen. Eso es un dogma, una creencia que nadie la cuestiona, y que es un cimiento de toda la fe católica, por ejemplo. Lo mismo pasa en la ciencia. En la ciencia hay unos dogmas, pero a diferencia de la fe, estos dogmas son dóciles, no son pétreos, sino que son dinámicos y adoptan la denominación de dogmática jurídica o principios, que es un conjunto entonces de conocimientos, de principios, de reglas, de postulados que tienen como propósito estudiar el fenómeno criminal, sistematizar el conocimiento y también para poner límites al poder punitivo. Esta dogmática pues ha permitido la construcción de la teoría del delito y en este curso vamos a ver cómo el delito ha evolucionado, cómo se ha transformado la concepción del delito. Pasamos de una concepción puramente mecanicista, materialista, naturalista, hacia una concepción del delito un poco más normativa. Ejemplo, los clásicos, los primeros fundadores del derecho penal, decían que el delito es un movimiento corporal, físico, ¿cierto? Físico, que implicaba una modificación en el mundo exterior. Es la definición clásica de lo que es el delito. Movimiento corporal que realiza una persona, por supuesto, y que produce una modificación en el mundo exterior. Entonces, por ejemplo, Pedro sacó su machete, hizo un movimiento corporal, ¿verdad? Un movimiento físico, mecánico. Estamos en la época de la revolución de la razón, entonces toda causa tiene un efecto, ¿verdad? Y estamos en la época del causalismo, ¿cierto? ¿Por qué murió Pedro? ¿Por qué murió María? Porque Pedro le dio un machetazo. Entonces, ese resultado, ese efecto tiene una causa, el causalismo. ¿Cuál fue la causa de la muerte? El movimiento corporal de Pedro. Esa fue una primera concepción, digamos, clásica, rudimentaria de lo que es el delito. Pero fue un punto de partida muy importante. Y a partir de ahí empezó una evolución gracias a la dogmática jurídica, a la dogmática penal, y hoy en día entendemos el delito como otra cosa. Más allá de un simple movimiento corporal. Hoy entendemos, por ejemplo, que hay delitos de omisión. ¿Qué es un delito de omisión? Es un no hacer, básicamente. ¿Y a mí me pueden castigar por no hacer? Claro que sí. Claro que sí, me pueden castigar por no hacer. Por ejemplo, cuando ustedes vayan al consultorio jurídico, allí se van a encontrar con que
ustedes van a ser expertos en el delito de inasistencia alimentaria. ¿En qué consiste la inasistencia alimentaria? El papá, generalmente el papá, pero puede ser la mamá, el tío, el abuelo, la persona que está legalmente obligada a darle alimentos a sus descendientes, a su cónyuge, a sus ascendientes, ¿no? Y no lo hace, ¿no? Se sustrae sin justa causa. Ahí hay una omisión, fíjense. Entonces mire cómo se ha transformado ese concepto de delito. ¿Y quién se ha encargado de eso? ¿La norma penal? No, la dogmática penal. La dogmática se ha encargado de estudiar el delito como un fenómeno, ¿no? Como un fenómeno jurídico y de construir científicamente los elementos del delito. ¿Okay? Los elementos del delito. Esa es entonces la dogmática penal o el derecho penal como dogmática. Entonces nos sirve para organizar el conocimiento, para sistematizarlo y para ayudarle al legislador también en la configuración de las normas. Hoy en día uno de los grandes debates que se suscitan en la dogmática penal es la siguiente. Miren ustedes, ¿en qué estamos hoy en día? Bueno, desde hace rato venimos en eso, pero hoy en día la polémica y la discusión doctrinaria se ha intensificado mayormente por cuenta de algo que en Colombia no hemos incorporado legalmente, digamos así de plano, de lleno. Hemos dado algunas puntadas, algunos tratamientos normativos fragmentarios realmente, insulares, ¿no? Pero que en otros países ya es una realidad jurídica, ¿no? Ya es una realidad jurídica. Y es, por ejemplo, me refiero a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? De las personas jurídicas. Por ejemplo, el doctor Cristian Osvaldo es empresario, ¿sí o no? Sí, señor. Sí, entonces usted tiene una SAS, ¿sí? Los compañeros saben qué es una SAS, una SAS. ¿Mm? Sí, señor profe. Ah, bueno, ¿qué es una SAS? Igual que cualquier otro Sociedad tipo, Anónima Simplificada. igual que una sociedad limitada, que una sociedad anónima, en comandita, bueno, hay cualquier cantidad de tipos societarios. ¿Mm? Y la pregunta es, ¿podemos aplicarle el derecho penal a esa persona jurídica? Y eso, fíjense ustedes, que rompe con toda la tradición jurídico-penal, porque es que en derecho penal hablamos de delitos y de penas, y de pena es privación de la libertad, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a privar de la libertad a una persona jurídica? ¿No? ¿Cómo vamos a privarla de su libertad? Es imposible. Es imposible. Entonces el derecho penal ha dicho, los modernos teóricos han dicho, no, sí se puede. Lo que pasa es que hay que transformar el concepto de pena, ¿no? Hay que transformarlo. Entonces, aparte de meter a la cárcel al señor empresario, también podemos aplicarle una pena a la empresa. Y sería conveniente hacerlo porque lo que está sucediendo hoy en día, queridos doctores, es que a una empresa le podemos aplicar una pena, ¿sí? Independientemente de la responsabilidad del representante legal o de los socios. ¿Sí? Por ejemplo, miren ustedes han escuchado el escándalo tan tremendo que hay en Colombia con la Federación Colombiana de Fútbol. Bueno, las niñas no tienen por qué saber de fútbol, ¿no? Los caballeros sí. ¿Mm? Con el tema de la reventa de las boletas para el partido de Colombia-Brasil
en las eliminatorias del año pasado. Todo un entramado empresarial de corrupción. Todo un entramado de corrupción. Y eso pues ha implicado que la Fiscalía adelante procesos penales contra estos señores directivos de la Federación. Incluso hay uno que está extraditado, ¿no?, que está en Estados Unidos allá confesando. La superintendencia adelantó unas investigaciones y les puso una multa millonaria tanto a las personas naturales como a la Federación de Fútbol. Como a la Federación de Fútbol. También a unas empresas particulares que se prestaron para ese tipo de entramados corruptos. Y la pregunta es, ¿podríamos también castigar penalmente a esa entidad, a esa corporación, a esa empresa, a esa institución? ¿Cuántas fundaciones en Colombia no hay de papel para cometer delitos? Mucha gente se aprovecha para evadir impuestos, para cometer entramados de corrupción de personas jurídicas que solo existen en un papel, ¿no? Y si no, miren la plata del anticipo de los 70.000 millones del contrato de Internet del Ministerio de las Comunicaciones. Fue a parar a un paraíso fiscal en Estados Unidos a nombre de una empresa que tenía $100.000 de capital y de la noche a la mañana 15 millones de dólares de capital. Entonces, esa es la discusión actual de la dogmática penal. ¿Podemos aplicarle responsabilidad penal a las personas jurídicas? Bueno, eso es lo que estamos discutiendo. Hay autores tradicionales que dicen que no, que eso es imposible, que eso es un absurdo, que cómo vamos a meter a una persona jurídica a la cárcel si la persona jurídica es un ente de creación ficticia. Y hay otros que dicen, sí, claro, sí le podemos aplicar. Tenemos que cambiar las reglas, claro que sí, pero se le puede aplicar. Por ejemplo, ¿cuál sería una pena para una persona jurídica? Una indemnización por daños causados. Podría ser una pena, pero también podría ser, por ejemplo, la clausura de un establecimiento de comercio, la cancelación de la personería jurídica, E incluso la liquidación de la empresa. la liquidación de la empresa, la prohibición de celebrar contratos con el Estado, por ejemplo, un tipo de sanción. Es una sanción, es un castigo. Y no necesariamente pues vamos a meterla a la cárcel, es imposible. El problema, queridos doctores, es que eso ya existe en Colombia. Esas medidas que ustedes han mencionado ya existen. Imagínense, existen medidas que se pueden imponer a la empresa sin que ella sea responsable penalmente. O sea que se le está quebrando el debido proceso a las empresas. Y ahí los abogados tenemos un gran filón de trabajo. ¿Por qué? Porque la empresa tiene derecho a defenderse, ¿o no? O la empresa no es un sujeto de derechos. ¿La persona jurídica tiene derecho al debido proceso? Claro que sí. Claro que sí. ¿La persona jurídica tiene derecho al buen nombre? Claro que sí. ¿Tiene derecho al patrimonio? Claro. Claro. ¿Ve? Entonces, hacia allá es que en eso es que estamos discutiendo, ¿no? En eso es que se está discutiendo hoy en día sobre, bueno, sí, ¿cuáles serían los términos de un régimen de responsabilidad de las personas jurídicas? Y pues eso pues recibe críticas de muchos sectores, pero sobre todo sectores tradicionales, autores clásicos que dicen, oiga, esto rompe con la tradición del derecho penal. Sí, claro, la idea es romper con la tradición. Así como un día dijimos, es que maltratar a un perro es delito. Claro, se rompió con la tradición. Ahora el derecho penal protege perros. Sí, claro, porque son seres vivientes. ¿Ven? Así como un día dijeron, es que maltratar a la mujer es delito. ¿Cómo así? Si siempre éramos considerada una cosa, una propiedad del marido. No, sí, pues se rompió la tradición. ¿Y para qué están las tradiciones? Pues para romperlas, ¿no?
digo yo. Ahora se va a armar una revolución en la casa porque el profesor dijo que la tradición había que romperla. Entonces, papá, saque el whisky. Bueno, muy bien. Entonces, ese es el concepto. Doctor, Señora, dígame, doctor. quisiera hacerle una pregunta. Pregunta, querida doctora. Si bien estamos hablando que hay una responsabilidad civil que sanciona a las empresas en determinadas situaciones, y si básicamente eso es lo que se pretendería, según entiendo, hacer con lo que se quiere, pues desde la materia penal, cuando usted dice que se le estaría vulnerando el debido proceso a las empresas, si ya se está de alguna manera haciendo relación a esas sanciones sin que pues competa un castigo desde materia penal. Realmente eso no me quedó muy claro. Es como, o sea, no, ese tema desde materia civil, esa sanción, esa responsabilidad, ¿estaría vulnerando un debido proceso? Sí, mire, a ver, vamos a hacer un esfuerzo aquí con todos los queridos compañeros para entender un poquito algunos términos, porque pues ustedes no han visto procesal ni penal especial, apenas estamos empezando, pero vamos con mucho gusto a responderle a la doctora. Imagínese usted, hace algunos años, muy pocos realmente, la Fiscalía decidió imputarle cargos a unas personas. A unas personas. Pedro, Juan, María, Luis. Un grupo como de 10 personas. ¿Y cuál era el delito por el cual los estaban llamando a responder? Delito de rebelión, testaferrato, enriquecimiento ilícito y bueno, un largo etcétera de delitos. ¿Y de dónde se basaba la fiscalía para eso? Porque decía que estos señores tenían nexos con la FARC, con la guerrilla. Con la guerrilla. Y decían que ese dinero que ellos recibían de la guerrilla era producto del secuestro, del narcotráfico, de la extorsión y de todas esas cositas bellas que hacía la guerrilla. Entonces, que estos prácticamente lo que hacían era lavar el dinero, ¿cierto? Lavado de activos y bueno, de todo. ¿Y qué destino decía la fiscalía que le daban a esos dineros? Entonces, estos señores crearon una cadena de supermercados en Bogotá y Cundinamarca. No me acuerdo ahorita el nombre, pero es una cadena de supermercados bien grande, bien importante. No del tamaño de Éxito ni ¿cómo se llama el otro? Jumbo, no. Pero sí, ustedes saben que en las ciudades hay unas cadenas de supermercados que son grandes, ¿no? Por ejemplo, ahí cerquita de la UCC hay un supermercado grandísimo que se llama El Líder. ¿Sí lo han visto? Frente a la plaza de Guarín. Supermercado grande. Y hay muchos, así por el estilo. Y en Bogotá, sí que más. En Bogotá hay cualquier cantidad de cadenas. Entonces estos señores, decía la fiscalía, que utilizaban ese dinero para introducirlo al mercado legal a través de esa cadena de supermercados. Muy bien. Entonces, vamos a ver que esa cadena de supermercados pues está constituida legalmente como una SAS, ¿sí? Sociedad por Acciones Simplificadas. ¿Eso es legal? Sí, es legal. ¿Lo permite la ley? Sí, lo permite la ley. ¿Cuántos socios puede tener una SAS? Los que usted quiera. ¿Uno solo puede ser? Sí, claro. Los que usted quiera. Bueno, muy bien. Entonces, expidieron órdenes de captura contra estas personas, los capturaron, la fiscalía les imputó los cargos y bueno, muy bien. Las personas están defendiéndose de los delitos por los cuales lo acusan. Muy bien. El tema de la responsabilidad penal es individual, es personal,
no hay problema. Los señores tendrán que defenderse, cada uno mirará cómo se defiende, o si se defienden todos con un mismo abogado, o cada uno pone su abogado. Puede ser que... Perdónenme. Doña Pilar, buenos días. Entonces, cada uno mirará cómo se defiende, ¿verdad? Uno puede decir, yo acepto los cargos, el otro puede decir, no, yo no acepto, yo me voy a juicio. Eso es una decisión individual. Apréndanse esto, en un proceso penal estamos juntos pero no revueltos. O sea que cada cual puede tener una suerte distinta. Muy bien. Resulta que simultáneamente con la investigación y el juzgamiento de estas personas, la Fiscalía solicitó a un juez, el cierre temporal de esa cadena de supermercados. El cierre temporal. ¿Y el juez qué hizo? Ordenó el cierre. ¿Sí? Ordenó el cierre porque, de acuerdo con las pruebas que presentó la Fiscalía, puede haber un nexo entre estos recursos ilícitos y esa actividad empresarial. Puede haber un nexo, es probable, ¿cierto?, que exista ese nexo. ¿Mm? Y ordenó el cierre. Imagínense la cantidad de comida que se perdió. Impresionante. Cerrar una cadena como de 30 supermercados en Bogotá y Cundinamarca. Una cosa monstruosa, gigantesca. Yo le pregunto, en ese proceso se citó a la empresa, persona jurídica, a través de su representante legal para que hiciera valer sus derechos. Y esa es una medida provisional que afecta al patrimonio, que afecta al nombre de una empresa. ¿Y le dieron la oportunidad de que se defendiera? Para nada. Y si a esos señores los llegan a condenar, la Fiscalía puede pedir el cierre definitivo. ¿Se afecta el patrimonio de la empresa? Sí. ¿Se afecta el nombre de la empresa? Sí. ¿Se afecta el debido proceso de la empresa? Sí. ¿Tiene derecho a que alguien la represente? Claro que sí. ¿Por qué no? Así como una empresa puede ser víctima de un delito, ¿cierto? Pues también la empresa puede participar para defender sus derechos y sus intereses, al margen de la responsabilidad penal de las personas naturales. ¿No? Más o menos, doctora. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, entonces, digamos que esas son las discusiones actuales de la doctrina, de la dogmática en materia de responsabilidad, que va a implicar pues una transformación definitiva, una transformación, eso sí, una revolución copernicana del tema de la teoría del delito, porque entonces ya delito no es solamente lo que hace o no hace un ser humano, también lo que hace una empresa. Pero todavía no hemos llegado allá, ¿no? Todavía nos falta avanzar un poco, aunque les cuento, Colombia en el gobierno anterior, Colombia logró ser aceptada en la OCDE, Organización de Países Desarrollados. Y esta OCDE le dice a los miembros, mire, ustedes tienen que cumplir con estas políticas de calidad, en materia laboral, en materia pensional, en materia social, en materia fiscal y en materia penal. Y en materia penal, una de las exigencias es que Colombia tiene que regular la responsabilidad penal de las personas jurídicas, precisamente para ponerle control a toda esa corrupción internacional, tráfico de divisas, en fin, para combatir el crimen internacional. ¿Cómo es posible que en Colombia haya pasado lo que pasó con Odebrecht, ¿no?, que es el mayor escándalo de corrupción en la contratación estatal? Y
Hay un viceministro condenado, senadores condenados, funcionarios condenados. ¿Y la empresa qué le pasó? Nada. Y ahora esa misma empresa corrupta tiene otros contratos con el Estado. ¿Cómo les parece? ¿Por qué? Porque a la empresa no le pasa nada. Bueno, muy bien, doctores. ¿Claros hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que no esté claro? ¿Cómo vamos ahí, doctora Lizeth Viviana? ¿Bien? Bien, profesor, señor. Firmes ahí. Bueno, muy bien. Ahora vamos a mirar entonces conclusión general. El derecho penal podemos entenderlo como un conjunto de normas, de reglas jurídicas que regulan el delito y las consecuencias del delito y que busca establecer límites al jus puniendi. Límites al jus puniendi. Entonces, ahora vamos a entrar a nuestro primer gran tema, a nuestro primer gran tema gordo, grueso, ¿no? ¿Cuáles son esos límites al jus puniendi? Límites al jus puniendi. Para empezar, tenemos que decir que el jus puniendi, pues es esa potestad que tiene el Estado, ya lo dijimos. Y les quiero preguntar, ¿esa potestad punitiva es exclusiva del Estado? ¿Solamente la puede ejercer el Estado y nadie más? ¿O también los particulares podríamos ejercer el poder punitivo? ¿Qué pasaría, doctora Yuri Yeliana Toro Villegas? ¿Qué pasaría si a usted una norma le dijera, mire, si usted sufre un daño, si alguien la lesiona, si alguien la maltrata, si alguien le roba algo, si alguien le quita algo, si alguien le hace un daño a usted, pues usted tiene la posibilidad de hacerse justicia? ¿Usted qué haría? ¿Le gustaría eso o no? Doctora, ¿no está? Bueno, el doctor Dider Chair Traslaviña, ¿qué dice el doctor? Si me dieran la posibilidad de tomar justicia por mi propia mano, es la pregunta. ¿Sí? Como usted quiera. ¿Subjetivamente o objetivamente? Como usted quiera, doctor. Bueno, objetivamente, usted va a ser todo el buen abogado, doctor. Usted va a ser buen abogado porque da bastante vuelta. Hay veces se complica. No, pues, profesor, objetivamente yo haría todo el debido proceso para erradicar una demanda, obviamente, ¿no? Y hacer justicia como se debe legal. Si subjetivamente, dependiendo de lo que se me hiciese, sí, podría ser que me entre el sentido, no sé, la venganza, no sé, uno nunca sabe, que dependiendo de lo que pueda pasar. Las cosas que pasan, uno es humano, uno sufre y nada, eso. Doctor, Señora. bueno, teniendo en cuenta que también el libro de lecciones de Derecho Penal nos hablaban de unas funciones que eran legitimadoras, en las que se encuentra que pues, el poder, esta función pues tiene evitar que ante la comisión de delitos se propicien reacciones sociales informales, como se venía hablando ahorita. Cuando se habla de poder punitivo, de hecho lo hablábamos la clase pasada, se habla de un poder político, de un poder pues que tienen las instancias que por eso entiendo pues aparece la fiscalía como ese ente que se encarga, y de hecho en alguna vez, en algún momento un video de Zaffaroni veía que prácticamente el Estado asume como si él fuera la víctima y utiliza como ese poder para sancionar ese tipo de conductas que van contrarias a la ley. Entonces no creería que el poder punitivo esté en nosotros como personas naturales o que estén en otras entidades en el Estado.
Muy bien, doctora. Entonces, mire, aquí la doctora, un autor que de verdad se los recomiendo. Y tiene unos videos en YouTube. Ahí se los escribí por el chat. Se llama Eugenio Raúl Zaffaroni. Es un argentinazo que actualmente es juez de la Corte Penal Internacional, tratadista de derecho penal, que tiene una visión del derecho penal, pues, que pues es la que nosotros seguimos, pues la que yo sigo. Hay otras visiones del derecho penal. ¿Sí? Por ejemplo, la visión normativista alemana, ¿no? Que dice, no, es que esto no es ningún poder punitivo. Aquí el derecho penal lo que trata es de salvaguardar la vigencia de la norma. Porque si una persona roba, si una persona mata, si una persona lesiona a otra persona, pues está desafiando la autoridad de la ley. ¿Sí? Y por lo tanto el derecho penal reacciona para reivindicar la vigencia de la ley. Porque es que el ciudadano no está por encima de la ley. Es la ley la que está por encima del ciudadano. Es una visión distinta, ¿no? Y pues esa visión llevó a ciertos excesos, ¿no? Ciertos excesos. ¿No? Y aquí en Colombia pues hay muchos partidarios de esa visión, ¿no? Es que aquí nadie es más que la ley, ¿no? Si así fuera, entonces tendríamos que castigar igual a una persona que se roba 1.000 millones de pesos que a una persona que se roba un limón de una tienda. ¿Por qué? Porque es la misma ley para todos. La misma ley. La ley no dice, si usted se roba un pan de 1.000, es lo mismo que si se robara 100 millones. Dice, el que se apodere de una cosa ajena. Punto. Y esa cosa tiene un valor. Entonces se va para la cárcel al mismo tiempo el que se roba una cosa y el que se roba otra. Eso en un sistema democrático pues, no podría ser. No podría ser. Porque aquí rigen otro tipo de valores, pero son otras visiones, ¿no? Entonces les recomiendo, sobre todo cuando uno no tiene la capacidad de dormirse rápido, usted pone un videíto de esos y verá que en 5 minutos está listo. Pero pues el cerebro va escuchando y bueno, algo servirá. Pero si lo quieren escuchar también con atención y tomando notas, se los recomiendo. Eugenio Raúl Zaffaroni. ¿Mm? Bien. Precisamente el derecho penal, señor. Doctor, Eugenio, ¿qué? Ahí se lo escribí por el chat. Eugenio Raúl Zaffaroni. Zaffaroni. ¿Mm? Entonces, el derecho penal nace, querida doctora, el derecho penal como hoy lo entendemos, no el poder punitivo. El poder punitivo siempre ha existido, siempre. Es connatural a la existencia misma del ser humano. ¿Mm? Pero el derecho penal como hoy lo entendemos, como ese conjunto de reglas, ¿sí? Nació precisamente cuando el Estado le quitó a la víctima la potestad de hacer justicia. ¿Mm? Ustedes recuerdan que en el derecho romano existía una ley muy famosa que se llamaba la ley del talión. ¿Se acuerdan en qué consistía esa ley? Ojo por ojo. Más o menos así, ¿cierto? Había desde las 7 partidas, desde el Código de Hammurabi y desde todas esas codificaciones milenarias, una autorización a la víctima, una autorización para que la víctima se cobrara el daño causado. ¿Y cómo se lo cobraba? Bueno, como quisiera. Esclavícelo, golpéelo, quítele un brazo, quítele una mano, como quiera. ¿Mm? Haga justicia. Ya después en el derecho romano se tecnificó un poquito esta figura y se llamaba la vindicta. Vindicta. Entonces la víctima acudía ante el pretor
en reclama de justicia, y el pretor lo que hacía era que le dispensaba la vindicta para que pudiera, de una manera institucionalizada, hacerse cobrar el daño, hacerse resarcir, ¿verdad? Hasta que vino el Estado moderno, y el Estado moderno le quitó a la víctima esa posibilidad, ¿no? La expropió, ¿no? Desplazó a la víctima. ¿Y por qué? Porque es que la víctima tiene rabia, la víctima tiene dolor. Y muchas veces el castigo que aplicaba a la víctima, pues terminaba siendo peor. Qué susto. Terminaba siendo peor que el daño recibido. Más grave el castigo que el daño. Búsquense la obra de Michel Foucault. Foucault se llama Vigilar y Castigar. Miren, casi que se los obligo a que lo lean. Vigilar y Castigar. Si no lo tienen, me avisan y yo se los comparto. Pero búsquenlo. Está muy fácil, en PDF, en internet lo consiguen. Michel Foucault, Vigilar y Castigar. Y allí inicia el libro contando cómo era la ejecución del castigo en Francia en la mitad del siglo XIX. Un señor que cometió un parricidio, que intentó matar al rey, le aplicaron un castigo pues descomunal, bárbaro, sin ningún tipo de límite. Lo cortaron, lo despellejaron, lo atenacearon, le echaron aceite hirviendo, lo amarraron a unos caballos, los caballos tiraban cada uno por su lado, pero como los caballos no estaban acostumbrados, pues pusieron otros caballos, y bueno, y después de que lo despedazaron, lo quemaron, lo machacaron, lo maldijeron. Bueno, fue un castigo completamente desproporcionado. Entonces el derecho penal, como hoy lo entendemos, nace cuando a la víctima se le quita esa potestad, ¿no? Y entonces el Estado se abroga esa potestad. Entonces desplazamos a la víctima. Por eso es que lo que dice la doctora, el Estado entra a suplir a la víctima, entra a representar a la víctima, entra a ser la víctima que empieza ahora a hacer justicia. Muy bien. Y resulta que ahora, queridos doctores, hoy, en la Constitución de hoy, y en el Código de Procedimiento Penal de hoy, 2021, estamos volviendo a los inicios del poder punitivo, volviendo a los inicios. ¿Por qué? Gracias a una figura que se llama el acusador privado. ¿En qué consiste esta figura? En delegarle a la víctima, en ciertos casos definidos en la ley, diferirle, delegarle, darle a la víctima la posibilidad de que a través de su abogado, ejerza las funciones que debería ejercer el fiscal. O sea, que convierta la acción penal de pública a privada. Entonces imagínese usted como abogado, ¿no? Abogado de la víctima, haciendo acusación, solicitando medidas cautelares, acusando, ordenando actos de investigación, o sea, ejerciendo el poder punitivo, persiguiendo a una persona, investigándola con todos los poderes que tiene un fiscal. Por supuesto, también con todas las responsabilidades que tiene un fiscal. Porque no es solamente poderes, también hay deberes, y hay límites y hay prohibiciones. Y acuérdense que un servidor público responde por acción, por omisión y por extralimitación. Entonces, como que el derecho penal ha empezado a migrar otra vez hacia esos inicios. Entonces, por ejemplo, en casos de lesiones personales,
en casos de inasistencia alimentaria, delitos contra el patrimonio económico que no superen cierta cuantía. Entonces, ya estamos empezando pues como a retornar a esos inicios, ¿no?, del derecho penal. Por eso dicen muchas veces que la evolución del derecho es como en zigzag, ¿no? No es una evolución lineal, sino que a veces retomamos viejos principios, los tecnificamos, los modificamos, después dejamos estos y volvemos por otros, y bueno, la evolución es así un poco como adelante y hacia atrás, ¿no? La evolución de las instituciones jurídicas. Bueno, muy bien, queridos doctores. Entonces, Doctor, una pregunta. ¿Ese tipo de situaciones se pueden ejercer solo en los casos querellables o hay adicionales a esos? adicionales a esos hay otros. Los querellables son unos, pero hay más. Hay más. En el Código de Procedimiento Penal. Desconozco. Caso querellable. Perdón, no lo escuché bien, doctor. Un caso querellable, profe. Nunca había escuchado la verdad eso. Ah, bueno, cuando ustedes vean su curso de procesal penal, van a ver que hay una cantidad de delitos, en los cuales si la víctima no formula la querella ante la fiscalía no puede iniciar la investigación. Se necesita como una especie de demanda, pero no es demanda, se llama querella. O denuncia, digámoslo así, una denuncia. Que la víctima vaya y active el aparato jurisdiccional, ¿sí? Entonces, hay una lista de delitos que se llaman querellables. La víctima tiene un término, normalmente 6 meses, para que formule la querella ante la fiscalía. Y son casos que son, digamos, que no son muy graves y están allí previamente definidos en la ley. Se llaman casos o delitos querellables, que requieren querella. Si la víctima no formula la querella, se entiende que no tiene interés en que se adelante la investigación. Si deja vencer el término, pues caducó la querella y ya no puede interponerla. Eso se llaman delitos querellables. Bueno, muy bien. Entonces, necesitamos ponerle límites a ese poder punitivo. No podemos permitir que el poder punitivo sea completamente libre, porque si el poder punitivo es libre, pues se convierte en irracional, en arbitrario, en autoritario, en mezquino. Por esa razón es necesario ponerle límites. Entonces vamos a ver que hay dos clases de límites. Límites materiales y límites formales. ¿Por qué se llaman límites materiales? Porque tienen que ver con sustancia, con contenidos. Y límites formales tienen que ver con la forma de la ley. Entonces vamos a mirar los primeros y después los segundos. ¿Cuál es el primer límite que se le impone al jus puniendo? Volvamos a Foucault. ¿Cuál fue el castigo que recibió este sujeto? Ya les conté. En vigilar y castigar está el castigo que sufrió este señor. Pero eso fue en Francia y en Colombia también. En Colombia también. No sé si les conté la historia de José Antonio Galán. José Antonio Galán. ¿Qué le pasó a Galán? Creo que aquí lo vimos, ¿no? No. ¿No? Bueno, busquemos ahí un googlazo rápido. José Antonio Galán. ¿Quién fue José Antonio Galán? ¿Y qué le pasó a José Antonio Galán? Esto es un poquito de historia patria, queridos estudiantes. Pero pues es necesario para entender estos fenómenos y estos principios. Y ya les voy a contar la historia de Galán y enseguida les cuento una historia mucho más reciente, ¿no?
A ver, ¿quién me ayuda con Galán? José Antonio. No Luis Carlos, ¿no? José Antonio. A ver, ¿quién encontró algo? Doctor, yo encontré algo. Dice, Dale, Siga. Cristian, habla. No te... fue un prócer neogranadino del siglo XVIII, sentenciado y muerto por participar y liderar en la insurrección de los comuneros en el entonces virreinato de Nueva Granada. Ah, mire, revolución de los comuneros. ¿Dónde? Allí nomás. ¿En dónde empezó la revolución de los comuneros? El Socorro. En el Socorro, aquí al lado. Listo, ¿qué pasó? ¿Qué le hicieron al hombre? Dice que fue ejecutado. ¿Cómo lo ejecutaron? ¿Qué le pasó a nuestro prócer? Profe, en 1782. El ¿Sí? 30 de enero. ¿Sí? ¿Qué le pasó? Fue ejecutado por las autoridades españolas y su cadáver desmembrado y esparcido por varios lugares del país. Pues el brazo en Charalá, la cabeza en San Gil, la pierna en no sé dónde, ¿cierto? Pero además de eso, el castigo fue peor. Eso es una parte. Los invito a que busquen. Dice que se le declaró infame su descendencia y perdió todos sus bienes. Se le declaró infame a su descendencia, fue declarado maldito. Le aplicaron lo que hoy llamaríamos una extinción de dominio, ¿no? Una extinción de dominio. ¿Mm? ¿Y cuál fue el delito que cometió él? La insurrección. Cierto. Yo le pregunto, ¿había alguien que le pusiera límites a la corona española para ejercer el castigo? No, señor. No. Entonces, imagínese un poder punitivo sin límites. ¿Cierto? Imagínese un poder punitivo sin límites. ¿Mm? Ahora, trasladémonos 200 años después. Búsquense ahí en Google, queridos estudiantes. Búsquense ahí en Google. Escriban sentencia C. Escriban esto, queridos doctores. Ya les digo exactamente. Miren, escriban sentencia C. Perdón, T. Sentencia T 111 de 2008, Corte Constitucional. Ustedes saben que las sentencias de la Corte Constitucional, unas empiezan por C y otras empiezan por T. Las que dicen T, ¿de qué se trata? De tutela. Tutelas. Y las que dicen C, de control de constitucionalidad. Y hay otras que son SU, sentencia de unificación, correcto. Paréntesis, les recomiendo un libro pequeñito, sabrosísimo, buenísimo, en un lenguaje muy claro. Se llama El precedente judicial y sus reglas. El autor se llama Manuel Fernando, ahí se los estoy escribiendo, Quinche Ramírez. Nos ayuda a entender todo ese tema de la constitucionalidad y cómo operan las reglas jurídicas en Colombia hoy en día. ¿Listo? Se lo súper recomiendo. Lo consiguen en la editorial Legis. Ustedes buscan por internet editorial Legis. Vale como 50.000 pesos. Y si no, lo consiguen ahí en la calle 36 con 14. Bueno. ¿De casualidad no lo tiene?
Señora, ¿De casualidad este no lo tiene? sí lo tengo. Claro. Sí lo tengo. Bueno, yo no sé si ahora nos van a permitir vernos presencial o no. ¿Qué han escuchado? ¿Qué les han dicho? ¿Todavía nada? Creo que pues lo último que se escuchó es que después del 30 se hablaba sobre el tema más específicamente, que solo se podía ir por una materia, y las personas que estuvieran vacunadas. Muy bien. ¿Encontraron la sentencia T-111 de 2008? Sí, señor. Sí, señor, profe. Sí, Bueno, señor. a ver, ¿de qué trata la sentencia? A ver, echémosle una ojeadita a la sentencia T-111. ¿De qué se trata? Es una sentencia tutelar por prejuicio e infamia, profe. Al agresor, a las familias y a las víctimas como tal. Entonces, vamos a hacer un ejercicio acá pequeñito, ¿sí? Voy a compartir pantalla un momentico, y como para que no sea solamente una exposición del profesor y participemos todos. Bueno, ¿quién me ayuda a leer acá? ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, señor, profe. Bueno, miremos los hechos. ¿Quién me ayuda a leer los hechos? Pasamos de José Antonio Galán, 1800 y algo, y ahora pasamos al 2007. ¿Qué pasó? Los hechos. A ver, dale pues. El Acuerdo 280 del 8 de mayo de 2007, expedido por el Consejo de Bogotá, dispone la instalación en el Distrito Capital de muros y vallas para la divulgación de la siguiente información: los nombres y la foto reciente de las personas condenadas por los delitos contra la libertad, la integridad y la formación sexual, la condena impuesta y la edad de las víctimas. También establece que la mencionada información se difundirá mediante volantes que se repartirán durante la primera semana de cada trimestre del año en sitios de alta afluencia de público. Adicionalmente, esos volantes serán distribuidos 2 veces al año, adjunto a las facturas de los servicios públicos domiciliarios. Asimismo, prevé que el gobierno distrital, el último lunes del mes de abril de cada año, presentará a la opinión pública en los diferentes medios de comunicación de amplia circulación, escritos, televisivos y radiales, los nombres y las fotografías recientes de todos los condenados en Bogotá durante el año anterior por delitos contra la libertad, la integridad y la formación sexuales, cuyas víctimas han sido menores de edad, los delitos cometidos, las condenas impuestas y la edad de las víctimas. 3.2. No sé si alguien más quiere decir. Hasta ahí, mi doctora. Entonces, ¿cuáles son los hechos? ¿Cuál es el problema que hay aquí? Que se va a divulgar información. Entonces, ¿cuál es el problema aquí penal? Entonces, el Consejo de Bogotá, ¿qué hizo el Consejo de Bogotá? ¿Sí? ¿Estaban prestándole atención a la lectura o no? Doctor, lo que entendí es que el Consejo de Bogotá ahora va a disponer la instalación pues en cierto caso, en uno, decía que de distritos. Bueno, eso fue en el 2007, ¿no, doctora? No es que lo vaya a hacer, ¿no? Fue en el 2007. Y lo hizo, aprobó la norma. Repartir volantes, entregar, exacto. ¿Y cómo se llamó eso? Se llamó los muros de la infamia. Hacer un muro gigante en donde aparezca el nombre, la foto, la pena, la edad de la víctima. ¿Para qué? ¿Eso para qué? Como para qué creen que vamos a colocar una valla así en la calle 26 en Bogotá, enorme, ¿no? Para que todo el que entre a la ciudad vea la valla. Y además, cada 3 meses con el recibo del agua, de la luz, va a venir el mismo muro, ¿no? Para que todo el mundo
¿cierto? Vea su foto y su nombre. Maldito violador Eso es, y asesino. ¿Eso para qué? Para eso identificar es a la como persona que cometió el delito. Muy bien. Adicional a eso, para aplicarle una pena y que, digámoslo así, que sienta vergüenza, digo yo. Vergüenza, ¿cierto? Una doctora, ahí se vergüenza. aplica la teoría de la prevención general, en la que su fin pues, es intimidar a los La individuos. prevención general, sí. O sea, decir, el Estado ya lo condenó, ¿cierto? Ya usted fue declarado culpable, ya usted no tiene derecho a la presunción de inocencia porque ya usted fue declarado culpable. Y está pagando una condena muy alta, ¿cierto? Pero ahora, aparte de esa condena, entonces ahora lo voy a boletear, lo voy a difamar, voy a publicar su nombre y su cara para que todo el mundo lo vea. ¿Cómo le parece eso, doctora Carol Tatiana? ¿Cómo la ve? Pues, profe, yo digo que eso generaría un efecto de rechazo de la sociedad. Así. Rechazo de la sociedad. Entonces, el día que salga usted de la cárcel, maldito violador, nadie lo va a contratar. Nadie le va a dar trabajo. Es más, si alguien lo ve en la calle y lo reconoce, pues ojalá que le den pata y puño para que aprenda. ¿Sí o no? Más o menos así. Bueno, muy bien. Ahora, pasemos, ¿quién me ayuda ahora a leer esta segunda parte que dice fundamento de las acciones de tutela? Yo, Cada norma tiene un destinatario y un perjudicado, ¿no? Entonces, aquí hay gente que se sintió perjudicada. Dale a ver qué es lo que dicen los perjudicados. dice fundamentos de las acciones de tutela. Consideran los demandantes que las disposiciones previstas en el Acuerdo 280 de 2007 vulneran el principio de dignidad humana y sus derechos fundamentales a la vida, a la igualdad, perdón, al debido proceso, a la intimidad personal y familiar. Sostienen que con las medidas acordadas se pretende inferir daño psicológico, moral, social y económico a los infractores del título cuarto, artículo 205 al 212 del Código Penal e introducen respecto de ellos factores adicionales de discriminación ante la sociedad, al tiempo que someten a su familia y allegados que son ajenos a su delito a sufrir los rigores del escarnio público, causándoles aflicción, temor y miedo donde quiera que se encuentren. Refieren que la medida genera degradación y estigmatización de por vida para ellos y su familia. Sostienen que se trata de una nueva pena desproporcionada y que le genera riesgos a su integridad en el sitio de reclusión, derivados de la acción de otros reclusos condenados por otros delitos y el personal de guardia. Afirman que la medida desconoce el principio de individualidad de la pena, haciéndola extensiva a su familia y los priva de la posibilidad de resocialización. ¿Cómo la vio, doctora? ¿Cómo le parece? Pues yo pienso que sí, en esa parte tiene razón, porque en el momento en que estábamos hablando ahorita del escarnio público y demás, ¿cierto? Y que se publicaba el recibo de servicio público, pues fue lo primero que pensé, porque la gente va a tomarla contra la familia si no fue la que cometió el delito, ¿sí? Primero por ese lado. Dos, porque no hace parte de lo del tema de la resocialización. Sabemos que todos las personas que sean condenadas tienen derecho a una resocialización después del tiempo de la pena, ¿sí? Después de cierto tiempo de cumplir su pena. Y en este caso, pues no se está aplicando. Y sí hace parte, que está violando el principio de dignidad humana como tal que está estipulado en la Constitución. Por ende, está violando derechos fundamentales. Bueno, muy bien, doctora, muchas gracias. Excelente análisis. La doctora Natalia Gómez Rivero, ¿qué opina? ¿Cómo la ve? Se fue. ¿Quién que me le echaron, doctor Osvaldo? ¿Usted qué le hizo? ¿Por qué se fue? ¿Cómo la vio, doctor Cristian? ¿Cómo la vio? ¿Cómo vio el tema? Efectivamente, sí. O sea, va en contravía de los derechos fundamentales de una persona, al buen nombre, ¿sí? Indistintamente de que haya cometido un delito, pues para eso está el castigo, que ya es la pena que está cometiendo, y el derecho a su resocialización. Además de que esto,
En últimas, pues eso no, lo que agravia es el hecho de las familias, acerca de que pues ellos son sometidos digamos, a una discriminación, aunque no es del todo cierta, que ellos, pues no, lo que dice ahí, que no cometieron el delito, no, ellos no cometieron el delito, sí se ven enfrascados. Sí cometieron, ya están condenados. No, el familiar. El familiar, sí, el familiar. Oiga, doctor, ¿usted se imagina un niño en el colegio? Sí. ¿Usted se imagina un niño en el colegio y que un compañerito lo identifique y empiece ese bullying en el colegio? Mire, es que su papá es un violador. Usted sabe que para montarla no hay como los niños, ¿no? Eso sí que son despiadados. Y ahora, como pasa a los hijos de los narcotraficantes, muchos de ellos les ha tocado salir del país o buscar maneras, cambiar de nombre, porque llevan ese estigma. Bueno, doctor, entonces ahora usted me va a ayudar a ver qué es lo que pretenden los señores demandantes. Dele a ver, donde dice pretensión. Solicitan los demandantes se ordene a las entidades accionadas se abstengan de publicar sus fotografías y demás datos personales a los que se refiere el Acuerdo 280 de 2007. El demandante RST solicita asimismo la reserva de su identidad en el marco del proceso de tutela. Entonces aquí esto nos pone en un contexto de preguntarnos, bueno, una persona condenada por un delito tan grave como ese, ¿tiene derechos o no? Sí, tiene derecho. ¿No? Pero es que cometió un delito, ojo, y no cualquier delito. Se metió con lo más sagrado de la sociedad. ¿Sí o no? Ojo. Bueno, muy bien. Ahora, ¿quién me ayuda a leer esta otra parte? Bueno, la oposición a la demanda. Bueno, ¿qué dice el Consejo de Bogotá? ¿Qué argumentos da el Consejo de Bogotá para defender esa norma? A ver, ¿quién me ayuda? Ay, les prometo que ya vamos a terminar. Estamos cansados, yo sé, pero ya casi terminamos. Es que es interesante hacer el Doctor, ejercicio. yo le puedo ayudar. Dale, dale. Gracias. Intervino su presidente en el Acuerdo 280, del cual se adoptan medidas para la protección, garantía y restablecimiento de los derechos de las niñas y los niños en el Distrito Capital, fue aprobado el 3 de abril y sancionado el 8 de mayo luego de un amplio debate que se desarrolló en sesiones extraordinarias convocadas por el alcalde mayor, a las cuales fueron citados funcionarios de la administración distrital, como el secretario de gobierno, el secretario general, bueno, eso no. Sostiene la exposición. Sostiene, siguiendo la exposición de motivos del acuerdo, que tal acto tiene como propósito dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales relativos a la corresponsabilidad de todos los ciudadanos, particularmente de los servidores públicos, de ser garantes de los derechos de los niños. Afirma que para el cumplimiento de tal cometido, el distrito adecuará un muro, lo que ya habíamos hablado, bueno, para que permanentemente se coloquen en esos lugares las fotos y la información de las personas que han sido condenadas por delitos sexuales contra, pues en este caso, niños, niñas y adolescentes, la condena y la edad de las víctimas. Señala que la medida haría parte de la reparación a que tienen derecho las víctimas de esos delitos, conllevaría a crear conciencia de la gravedad de los mismos y evitaría castigar a los niños y niñas con el silencio y la indiferencia, actitud que puede ser peor que los delitos mismos. ¿Sigo? Sigue. A manera de justificación refiere a una serie de casos registrados en los medios de comunicación sobre abusos y maltratos de diversa índole contra menores y cita estadísticas del Instituto Nacional de Medicina Legal sobre maltrato infantil y violencia intrafamiliar. Como sustento jurídico de la medida menciona los artículos 44 y 313 de la Constitución, 41, 48 y 51 de la Ley 1098 del 2006 y 12 de la Ley 1421 de 1993. Concluye señalando que teniendo en cuenta que lo que persigue el acuerdo es dictar medidas para proteger y restablecer los derechos de los menores de edad,
que han sido víctimas de abuso sexual por parte de personas que han recibido condena penal por esos hechos, no se explica cómo pueda aducirse racionalmente que con la expedición de dicho acuerdo se vulneren o amenacen los derechos fundamentales de los victimarios. Constituye un exabrupto pretender que los derechos fundamentales de los condenados prevalezcan sobre los de los menores. Bueno, mucha atención acá, queridos doctores, porque ¿cómo les parece la respuesta que da el Consejo? ¿Cómo les parece? ¿Descabellado o les parece una respuesta que es seria? Sí, ahí lo que está haciendo es ay, perdón, siga tranquila. Esto no. Pues doctor, aquí básicamente en la explicación lo que entiendo ellos quieren darle, que por la prevalencia de los derechos del niño y de los niños y adolescentes que está en tratados internacionales y toda la normativa que lo regula, se puede hacer alusión a que entonces se puede generar acciones que contravengan como con la realización pues de las garantías penales que amparan al delincuente. Y digamos que en este caso pues no tiene sentido postular este tipo de, a mi juicio, este tipo de situaciones, porque no se está generando ninguna finalidad con esto que se está haciendo de la manera que ellos lo plantean. Y lo que decía la compañera anteriormente, la pena que si bien ya la están cumpliendo y si se llega a generar otra cosa debe cumplir con un fin, que pues en este caso lo que está pasando no lo tiene. Por más de que ellos contravengan acá o pongan normativas en relación con los derechos de los niños, y sí están vulnerando las garantías penales, que de hecho es una de las funciones que tiene pues el derecho. Pues así como a manera general fue lo que entendí. Bueno, doctor Cristian, ¿usted qué opina de la respuesta que da el Consejo? ¿Le parece una respuesta adecuada? ¿No? ¿Razonable? Digamos que que si bien es cierto, se basa en la prevalencia, ¿sí? O la primacía de los derechos fundamentales de los niños por encima de los derechos, pues, en este caso, de los imputados o de un adulto que cometió el delito. Ya condenado. De los condenados. También es cierto de que no se puede, que para ejercer un derecho desconocer el de otro, ¿sí? Entonces, pues lo justifica y lo hace más como su argumento es que los niños están por encima de los derechos de los condenados, ¿sí? Pero ellos también tienen derechos y pues a mi parecer no está muy bien fundamentada, sustentada esa respuesta. Oiga lo que les voy a decir, mucha atención, a ver ustedes qué opinan. A mí me parece, al margen de si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, a mí me parece que la justificación que da el Consejo de Bogotá es impecable. Impecable. Qué cosa tan bien escrita, oiga. ¿Ustedes alguna vez han leído el libro de Hitler? Mi lucha. Léanlo. Pero cuidado, ¿no? Porque es un discurso, pero impecable. Que seduce, ¿sí o no? Que vende, que llama, que atrae. Cuidado. Cuidado con los discursos. Es un discurso impecable, muy bien fundamentado. ¿Quién dice que no los derechos de los niños priman sobre los demás? ¿Quién se opone a eso? Yo creo que nadie, ¿cierto? Nadie osa decir lo contrario. No, es que los derechos del condenado priman sobre los derechos del niño. Eso es motivo de linchamiento, ¿no? Eso ya es motivo de linchamiento. Pero el discurso como tal es impecable. Entonces, cuidado, porque una de las herramientas favoritas del populismo punitivo es el discurso, señores. Es el discurso. ¿Y quiénes sostienen el populismo punitivo? Los políticos. ¿Sí o no?
Con base en ese mismo argumento se modificó el artículo 34 de la Constitución Política para consagrar la prisión perpetua. En esos mismos argumentos. Es calcado, es repetido. ¿No? Y ustedes saben más que yo, queridos doctores, que un político es estructuralmente un mentiroso, ¿no? Entonces, ojo con el discurso. Son expertos en discursos populistas, discursos muy llenos de sentido, aparentemente muy bien fundamentados, pero en el fondo lo que ocultan es una gran arbitrariedad. Una gran arbitrariedad. Les recomiendo que terminen de leer esa sentencia que es muy, muy interesante. Trata muchos temas. Pero volviendo a nuestro punto de partida, estamos diciendo que hay unos límites al poder punitivo. De acuerdo con lo que dice esta sentencia, lo que hemos podido leer hasta acá, ¿cuál creen ustedes que sería un primer límite al poder punitivo? La dignidad humana. La dignidad humana, sí señora, la dignidad humana. Ese es el primer límite, el primer valladar, digámoslo así, la primera frontera. ¡Ojo, señor legislador! ¡Ojo, señor juez! ¡Ojo, señor fiscal! ¡Ojo, señor del IMPEC! Hay un principio acá que está por encima de cualquier poder, aún el poder punitivo. Y es la dignidad del ser humano. ¿Y qué significa la dignidad del ser humano? Que usted no puede instrumentalizarlo al ser humano para cumplir unos fines aparentemente legítimos, como ocurre en este caso. Usted no puede convertir al ser humano que está condenado en un instrumento para servir de ejemplo, para estigmatizar, para difamar, para enviar mensajes a la sociedad. Es que queremos dar un mensaje de escarmiento. ¿Cómo es que dicen ahora? Un mensaje ejemplificante, ¿no? Una sanción ejemplificante que sirva de ejemplo a los demás. Es como decirle, mire, aquí le tengo la cabeza de este y el que se atreva a tocar a un niño, mire lo que le va a pasar. Lo vamos a matar, lo vamos a colgar en un muro, lo vamos a estigmatizarlo para que todo el mundo lo señale y lo vean. Eso se llama negar la dignidad del ser humano, ¿sí o no? La dignidad humana es un principio constitucional, señores. Y quiero mostrarles algo para que ustedes vean cómo de verdad hemos avanzado en esto. Miren ustedes. Busquemos por favor la Constitución Política de 1991, ahí en internet. A veces uno pasa de largo a mirar el artículo 1, sí, pero les recomiendo que lean también el preámbulo, porque el preámbulo es como una declaración de principios. Y el artículo primero nos dice cuál es el fundamento del Estado colombiano, en dónde reposa ese principio de autoridad del Estado social de derecho. Miren, ¿en dónde se funda? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento de todo En el el sistema? respeto de la dignidad humana. Ahí está, el fundamento de la dignidad humana. La Constitución lo dice. Por eso es que nuestra Constitución es antropocentrista. Es decir, que el ser humano es el centro de toda la organización jurídica y política. El Estado está para servirle al ser humano y no al revés. Y no al revés. Ahora mire, comparen ese artículo primero y busquemos en internet Constitución de 1886 de Colombia, la Constitución anterior. Y miremos qué decía el artículo primero de la Constitución anterior. ¿En qué se fundamenta
esa Constitución. Miren ustedes, artículo primero. Para ver si hay diferencia o no, miren ustedes, artículo primero. La nación colombiana se reconstituye en forma de república unitaria. ¿Mencionaba al ser humano por algún lado? Para nada. Porque lo importante no era el hombre, lo importante era la nación y lo importante era la república. En cambio, la Constitución de ahora es fundada en el respeto de la dignidad humana. ¿Ven la diferencia? Y para completar, el Código Penal, Ley 599 de 2000, dice en su artículo primero. ¿Qué dice en su artículo primero? Ahí está, principio del respeto a la dignidad humana. ¿Ven, queridos doctores? Entonces ese es el primer límite. El primer límite al jus puniendi tiene que ser la dignidad humana. Ojo, a veces se nos olvida. Pasamos muy por encima de esto, de la dignidad humana. ¿Qué pasa cuando capturan a una persona sindicada de cometer un delito y la capturan en flagrancia? ¿Cuál es la primera reacción que tenemos como sociedad? Muchas veces reaccionamos a la manera de una horda, ¿no? Una horda de salvajes. Mátenlo, quémenlo, préndanle fuego a la moto, córtenle un brazo, en fin. ¿Sí o no? Cuando se está cometiendo el delito, el perjudicado es la parte débil, claro que sí, totalmente de acuerdo. La víctima es la parte débil de la ecuación. Porque generalmente la víctima está indefensa, no puede resistirse al delito, es la parte débil. Claro que sí. Pero cuando la persona es sometida al proceso penal, ella es la parte débil. Entonces hay que apoyarla, hay que respetarla, hay que darle garantías, hay que darle derechos. Hay que darle derechos. Entonces que nunca se nos olvide que el que está ahí al frente siendo juzgado, investigado, es un ser humano. Es un ser humano. Mire cuánto desprecio a veces por los venezolanos que capturan, ¿no? Cuánta xenofobia. ¿Cómo es posible que un sistema carcelario tenga tanto hacinamiento como el nuestro? Y eso que ha bajado. Teníamos una población carcelaria de 130.000 personas para una capacidad instalada de 60.000. Ya hemos avanzado. Ya hemos logrado superar los 80.000 cupos carcelarios, pero aún tenemos problemas muy severos de hacinamiento. Y el problema del hacinamiento es que no permite la realización de los demás derechos. No hay dignidad humana. Sin dignidad no hay más derechos. Por ejemplo, en hacinamiento, imagínense ustedes, búsquense cualquier documental en internet, cualquiera, cómo es una celda por dentro. Y en una celda hay 6, 7 personas y un solo baño para todos. ¿Cómo va usted al baño con 7 personas al lado? No hay dignidad. Profe, y es que no solo influye eso, o sea, influye el tema del hacinamiento y adicional a eso también el tema de salubridad, ¿no? O sea, ellos están entre cucarachas, entre ratas, se ha visto documentales donde muestran todo esto, ¿cierto? Digamos que el tema del hacinamiento sí bajó un poco el año pasado cuando entramos en el marco de la pandemia, ¿cierto? Porque muchas personas, varias personas de las que eran mayores de 60 años o tenían comorbilidades fueron, o sea, les dieron como la opción de detención domiciliaria,
¿cierto? Por lo del Sí, tema de la pandemia. Eso ayudó un poco en bajar el tema del personas. hacinamiento. Mi doctora, el número de personas que se esperaba salir de la cárcel realmente no fue, o sea, el número que salió no fue el número que se proyectaba, fue muy inferior. Ah, pues claro, sí, porque obviamente hubo también una, ¿cómo le explico? Como que la sociedad se hizo frente ante eso, entonces, ¿qué hicieron? Mejor lo detuvieron, pero eso estaba para Mire, hacerse. dígalo claramente, doctora. El uribismo empezó a decir que le iban a abrir la puerta a miles de delincuentes peligrosos y que iban a inundar las calles. Sí, pero lo que no ven allá en el fondo es que a Santofimio sí recibió este beneficio, ¿cierto? Allá nadie dijo nada. Nadie dijo nada, ¿sí? Ese es el discurso, doctora. ¿Sí ve lo que yo le digo? Cuidado con el discurso. Cuidado con el discurso. Entonces, el presidente aprobó un decreto y dijo, mire, vamos a darle libertad a todo el mundo, excepto a esto, y una cantidad de excepciones que terminan pues por no hacer nada realmente. Muy pocas personas lograron acceder a ese beneficio. Muy pocas. Muy pocas. Entonces, si en condiciones normales el hacinamiento genera problemas de salubridad, ahora imagínense en una pandemia. Imagínense. Cuando vayan para la costa en su carro, dense una paradita ahí en la Virgen. ¿Dónde queda la Virgen? Allá por la 15 saliendo. ¿Sí? En el norte de la ciudad. ¿No conocen por esa vía? Sí, profe, Sí, señor. bueno, ahí hay a mano derecha de la Virgen hay una estación de policía gigante. Se llama la estación de policía norte. Y dense una miradita por ahí. Ahí tienen los detenidos que no han podido ingresar a la cárcel modelo. ¿Por qué? Porque el sistema no permite, no hay dónde meter la gente. Entonces los tienen allá, en una situación ahí temporal. Pero en esa temporalidad pueden pasar 3 meses, 5 meses, 1 año, 2 años. Vaya, miren, asómense allá por una endija y miren cómo está esa gente allá. Es que pasa lo mismo aquí en Girón, en la estación de policía de acá de Girón también tienen unos calabozos y créanme que las condiciones no es que sean las mejores, ¿sí? Y aparte de eso, el trato que se le dan a los, digamos que sí, ellos son delincuentes, cometieron un delito, pero volvemos otra vez al tema de la dignidad humana, porque tiene que haber un abuso de poder, un abuso de autoridad de parte de los policías hacia estas personas y ellos igual, que lo juzgue la misma ley, no tiene por qué tomarse la justicia por su propia mano, si no, no lo permiten a las personas, ¿cierto? Cuando un ladrón y uno los va a golpear, es más, nomás la defensa propia, ya uno se está metiendo en un problema legal, por así decirlo, al defenderse, porque ellos sí lo hacen, ellos teniéndolo allá, literalmente los desnudan, les ponen agua a presión, los dejan dormir toda la noche así mojados, sin una sola cobija, les mojan las camas, porque yo sé que pasa eso allá adentro, ¿sí? Aquí en Girón estoy hablando. Muy bien, doctora. En cambio, en las demás cárceles del país pasa exactamente lo mismo. Total. Total. Bueno, muy bien, queridos doctores. Entonces, por aquí nos vamos enrutando y vamos diciendo, mire, ¿cuáles son los límites al poder punitivo? Primero, la dignidad humana. Nunca se nos olvide. Nunca se nos olvide la dignidad del ser humano. Cuesta, sí cuesta mucho, porque es que creemos que el que está allá, el que cometió el delito, es un animal, es un salvaje que lo único que merece es muerte, nada más, castigo. A veces la sociedad reclama castigo, a veces la sociedad ruge por castigo. Y entonces queremos que el delincuente la pase mal, que sufra. Si nos enteramos que un interno tiene acceso a internet, tiene un celular, pues eso nos fastidia, nos molesta, porque es un privilegio que ni siquiera tenemos nosotros afuera. Y ahora, ¿por qué ellos sí lo van a tener allá adentro? Porque nos criaron, señores, con la idea de que la pena, el castigo, es un mal que compensa otro mal. Es un mal que compensa otro mal. Es una respuesta negativa frente a una conducta negativa. Entonces, menos con menos da más. Se supone que de allí sale algo bueno.
Entonces, otra de las circunstancias en las cuales se ve muy próxima la vulneración de la dignidad humana es esta, queridos doctores. Aparte del hacinamiento y todos estos problemas estructurales, hay una mucha más sutil, hay una mucha más sutil y que muchas veces no se le pone atención, pero pues que es necesario mencionarlo. Vamos a suponer acá un ejercicio, doctora Dana Yuletsi. Suponga que usted es la juez, ¿sí? Usted es la juez. Y usted tiene ante su presencia, ¿no? Lo llevan allá ante el estrado, amarrado con cadenas, bueno, con esposas, a un muchacho que tiene 20 años y que fue capturado porque atracó a una señora. Entonces, el muchacho se declaró culpable y usted lo va a condenar. Usted lo va a condenar. Entonces usted dice, mire, la ley dice que usted debe recibir una pena de tanto a tanto. Entonces yo me voy a ubicar acá y le voy a dar esta pena. Le voy a imponer 4 años de prisión, o 5, o 6, o 10, o los que usted quiera. De acuerdo pues con el marco punitivo que le da la ley, ¿cierto? Muy bien. Ahora, usted le va a decir, mire, no lo voy a dar la libertad, no le voy a dar la libertad porque usted no merece la libertad, ¿cierto? ¿Y por qué no merece la libertad? Y empieza el discurso del juez, ¿cierto? Empieza el discurso del juez. Mire, usted es un joven que apenas tiene 20 años. Usted vive en una casa con sus papás han procurado darle el estudio, pero a usted no le da la gana de estudiar. Y en vez de estar estudiando, usted prefiere irse a fumar marihuana con sus amigos y prefiere ir a escoger el delito como camino, como opción de vida. Entonces, joven, lo voy a mandar a la cárcel para que usted reflexione sobre su modelo de vida. Usted decida qué quiere hacer con su vida, señor. Usted no puede seguir afectando a la sociedad de esa manera como lo ha venido haciendo. Replantee su proyecto, joven. Aproveche la juventud que tiene. Estudie, dedíquese a la oración, al ejercicio. Profesionalícese, sea una persona útil a la sociedad. Y empieza esa descarga, ¿no? Como decir, yo soy un ser perfecto, yo soy el juez, yo soy un hombre de luz, usted es un alma en pena, yo lo voy a guiar por el camino del bien. Más o menos así. Cuando un juez empieza a hablar así, a mí se me viene a la mente un pastor, un sacerdote, un abad, ¿no? Un ser superior que guía a las almas que están perdidas en la oscuridad del delito, ¿no? Y entonces empieza el juez a interiorizar valores. A interiorizar valores. De eso habla el profesor Urbano Martínez en su texto. A interiorizar valores. A imponerle al otro modelos de vida. Olvidando que cada quien es libre de elegir su modelo de vida. Y cada cual es responsable por sus conductas. Eso es otra forma más sutil de vulnerar la dignidad humana. Pero no todo es malo. No todo es malo, doctores. No sé si han visto a Joana Badamón y ese proyecto maravilloso que ha hecho con las personas privadas de la libertad. Ese es un gran ejemplo de que la pena sí puede cumplir una función positiva. Y allí hay un ejemplo de dignidad humana. Dignidad en medio de las restricciones que implica la pena. Increíble, pero cierto. Hay personas que han aprovechado su estancia en la cárcel para escribir libros, para estudiar, para formarse, para ayudar. ¿Por qué no? Sí hay ejemplos.
Lo que pasa es que son una infinita minoría en comparación con la inmensa mayoría, ¿no? Y como siempre, como en todo, las mayorías aplastan las minorías, pero no las extinguen. Las aplastan, pero no las extinguen. Bueno, queridos estudiantes, creo que por hoy es suficiente. Hemos avanzado muy significativamente. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, algo que no haya quedado claro, algún aporte. Si no, pues podríamos dar ya por terminado y nos veríamos entonces el próximo miércoles. Muchas gracias. Empezamos que a las 9:30, sí, 9:30, 10:30, 11:30. Bueno, faltaría un pedacito, pero pues creo que no hemos hecho pausa y pues le hemos dado con buena intensidad, ¿no? ¿Están de acuerdo o avanzamos más? Sí, señor, muy interesante la clase, gracias. Bueno, que tengan un feliz día, cuídense mucho, Hasta que luego. les vaya muy, muy bien. Buen día, doctor. Hasta luego. Bueno, saludos para todos.